¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio Ser Humano, Ser Sano. Hoy vamos a compartir con todos ustedes una extensa charla que mantuvimos con la doctora Ileana Marcatini. Ella es médica psiquiatra y encargada del área de salud mental del hospital de nuestra ciudad. Hablamos de distintas problemáticas que tienen que ver con la salud mental, como así también de adicciones, un tema que seguramente afecta a mucha gente y sin duda Catriel no escapa a esto. Así que vamos a compartir esto con ella y volvemos en un ratito nada más, no se vayan. Muy bien, seguimos en el hospital de nuestra ciudad y vamos a hablar con la doctora Ileana Marcatini. Ella es médica psiquiatra con especialidad en adicciones. Así es, Ileana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bueno, bienvenida al micro que vamos a pasar hoy por nuestro canal, por Canal 2 y Catriel CCTV. Y queríamos preguntarte más que nada un poco cómo llegaste a Catriel, cuál es tu especialidad, ya la dijimos, pero que nos amplíes un poquito más. Sí, bueno, primero en el recorrido profesional que uno hace empezamos con la medicina y dentro de las especialidades después nos enfocamos en lo que es la parte del área de salud mental, o sea, todas las patologías que tenemos que no se expresan, no tienen, digamos, su origen en lo orgánico, en principio. Y bueno, en mi caso, yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba como médica, después como especialista en el Hospital Nacional de Clínica, en especialista de psiquiatría. Después tuve una experiencia laboral en Río Gallegos, donde trabajé en el Hospital Regional Río Gallegos en el servicio de tratamiento integral para las patologías de consumo. Digamos que esta especialidad en adicciones surge un poco de la práctica, más que nada, ahí en ese hospital. Bueno, esa es un poco mi formación. De todas maneras, si vamos a hablar de lo que es la salud mental y de lo que son las adicciones, son como conceptos nosológicos bastante nuevos, digamos. No se, perdón, justo no se está muy avesado. Estamos, digamos, aprendiendo desde lo que es la medicina basada en la evidencia, de todo lo que son estas patologías. Con respecto a la salud mental, generalmente tenemos toda una postura estigmatizante en primera instancia, nos da miedo, no lo vemos mucho como enfermedad, como puedo decirte si tengo enfermo el corazón, si tengo enfermo el hígado, cuando se enferma lo que nosotros llamamos aparato psíquico, como las manifestaciones clínicas, digamos, la vulgarizamos desde la mirada común. Por ahí medio como que nos quedamos con los conceptos ordinarios, digamos, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo un poco es presentarle al familiar y al mismo paciente acerca de la existencia de un problema en su salud mental. Que no es un problema menor, por no ser orgánico. Exactamente, no, todo lo contrario. Muchas veces el identificar el órgano afectado me hace más fácil aceptar la problemática. Acá, cuando hablamos de salud mental... Porque es algo, perdón, que nosotros vemos, o sea, ya sea a través de un estudio, de una radiografía, de una ecografía, lo estamos viendo, es algo real, digamos, por decirlo de alguna manera. Digamos, ¿cómo hacemos real el problema? Es más fácil, es más alejado de mí mismo, digamos, el ver mi hígado o mi trastorno de la visión materializado en un método complementario diagnóstico. Se hace como más sencillo asumir o aceptar que hay un problema de funcionamiento o de estructura. Como el aparato psíquico prácticamente, o la psiquis, no se ve tangiblemente, como estabas describiendo, nos tenemos que valer de cómo se manifiesta. Entonces, desde ahí el conocimiento que nosotros trabajamos sobre lo que se llaman las funciones cerebrales superiores, es decir, todo lo que tiene que ver con la conducta, con el pensamiento. Obviamente que muy relacionado está la conciencia, está la voluntad, son todas manifestaciones que nosotros tenemos un parámetro esperable y lo que se va saliendo de esto es donde empezamos nosotros a participar. A prestar atención a esos síntomas, ¿no? Claro, esos posibles cambios, o esas cosas raras. El desafío... Es un campo muy amplio. Muy amplio. Sí. Por eso... Incluso a raíz del surgimiento de una nueva ley que se dictaminó en el 2010, en el año 2010,
también se está empezando como a dignificar, digamos, al sujeto que padece algún tipo de enfermedad o trastorno relacionado a su salud mental. Porque, como te hablaba hace un tiempo, al comienzo, se vive mucho la patología desde una mirada muy vulgar, estigmatizando al sujeto sufriente. Entonces, se nos hace más complicado tanto acceder a una consulta por mi problema, como a la asistencia de la persona. Ustedes, en el caso de que venga un paciente con una patología, o sea, no diagnosticada, porque por ahí tiene un problema y cae al hospital, ustedes primero hacen una evaluación clínica y después, para descartar algún problema físico, digamos, y después lo tratan por lo mental. Sí, digamos que está obligado, puede entrar por dos vías, a lo mejor alguna manifestación de la conducta alterada que lleva a una consulta en salud mental. Claro. ¿Por qué nos llama la atención? Que no come, o que está demasiado activo, bueno, alguna cuestión de la conducta. Autodestrucción también, ¿no? ¿Cómo? O sea, autodestrucción. Bueno, esas sí ya serían como manifestaciones muy alarmantes, claro. Desde una consulta común, digamos, hay algo que me llama la atención, entonces busco en primera instancia una consulta directa en salud mental. Cuando es una consulta directa, en el hospital tenemos lo que es el procedimiento de lo que es la admisión. Se viene acá al hospital, se pide un turno y ahí hay un equipo interdisciplinario que generalmente consta básicamente de un psicólogo y un psiquiatra, siempre que se pueda, hace la evaluación, digamos. En este hospital hemos implementado la evaluación a través de lo que se llama una mirada multiaxial, donde nosotros tratamos de observar no solo el problema de la salud mental en sí mismo, sino de todo el contexto. Claro. En medio del cual está, en uno de sus ejes, la evaluación clínica, del estado clínico del sujeto. Porque sí nos toca después en el procedimiento diagnóstico y de diagnóstico diferenciales, detectar que el problema que nos trajo a la consulta tiene que ver con un problema en sí mismo de su salud mental o relacionado como síntoma lo mental. Exactamente. Claro. Entonces, en eso sí somos muy delicados en tratar de agudizar el diagnóstico, a ver si es específico de lo mental o si forma parte de un corolario completo de una patología integrada. Por eso es que ustedes trabajan en forma, como lo decíamos recién, integral, porque hay que ver también el entorno del paciente, o sea, cómo ha sido su vida, cómo ha sido su niñez, su infancia, su adolescencia, digamos su familia, cómo está compuesta y un montón de factores que tienen que ver justamente con su personalidad, ¿no? Y con sus manifestaciones. Claro. Porque digamos que esto que te hablaba de la evaluación multiaxial es muy importante para lo que a la salud mental se refiere, porque todas estas variables que mencionaste van a influir, ya sea en el diagnóstico, como en el pronóstico, como en el tratamiento. Es decir, a lo mejor una persona con una misma patología, ya sea física, pero fundamentalmente mental, que tiene un tipo de contexto, su respuesta va a ser diferente. Exactamente. Todo depende de lo que decíamos recién, de los factores. De muchos factores, y fundamentalmente de detectarlos, porque si yo no los busco, a lo mejor, digamos, si me quedo con la manifestación meramente clínica y no busco, no indago sobre los otros factores, es como que me voy a quedar, vuelvo a repetir, sobre todo en lo que a salud mental se refiere, un poco incompleta en relación a poder hacer un buen diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Exacto. En Catriel tenemos muchos casos de personas con enfermedades mentales. Yo diría que no escapamos de la realidad mundial, o sea, sí, seríamos una muestra de lo que se puede esperar en cuanto a salud mental, a problemas de salud mental en general. Lo que sí nos está llamando mucho la atención, igual tampoco escapamos de la generalidad, pero sí podemos ser un poquito más enfáticos en el tema de las patologías de consumo. Justo te iba a preguntar sobre ese tema, de las adicciones. De las adicciones. Lo que pasa es que también tenemos que contextualizarnos en que estamos en una época donde el consumo es el que determina un poco la sociabilización hoy por hoy. O sea, el consumir en sí viene a ser como lo que nos determina como sujetos de la época, podríamos plantearlo de alguna manera. Y bueno, y depende la capacidad que tenga cada uno, depende de la formación que tenga, este consumo, esta propuesta de consumo,
le puede resultar perjudicial o no. Es por eso que, por ejemplo, ahí te digo, tiene mucho que ver donde uno estudia el contexto del sujeto que se presenta a una consulta. Y bueno, ahí también desde un punto de vista de promoción y de prevención estamos desde el área sanitaria en bastante desventaja porque tenemos todavía mucho que ejecutar en relación a lo que es promover la salud y prevenir este tipo de enfermedades. Ileana, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y seguimos hablando después de este tema que es interesante sin duda, ¿eh? Una pausita. Bueno, vamos a continuar hablando con Ileana Marcatini, que como decíamos es médica psiquiatra y su especialidad es adicciones, pero abarca varias áreas, o sea, en cuanto a salud mental y todo eso, que está todo un poco relacionado, ¿no? Sí. Hablamos de, y vamos a hacer hincapié en este bloque, claro, de las adicciones. Sí, un poco quería dejar esclarecido que en este nuevo siglo, digamos, hubo un crecimiento de un punto de vista de conocimiento de esta problemática, donde se la está empezando a identificar más que como una conducta pretenciosa de un solo individuo o de un individuo inmerso en esta conducta, lo reitero, tenemos la mirada médica ya o la mirada sanitaria respecto a esto y lo empezamos a tomar como un problema o un trastorno más o una dificultad más a nivel de la salud mental. Obviamente porque está relacionado a la conducta. Que en otra época, como te digo, medio como que no se lo miraba de esta manera, entonces era mucho más desestimado. Era como, claro, y aparte era como que se ocultaba más también, o sea, hoy por ahí los padres están más alertas o más atentos. Los padres, las escuelas. A las escuelas, las instituciones, a estos cambios en las personas, especialmente en los adolescentes o jóvenes, y bueno, se puede llegar a tomar una medida como para evitar que esa persona siga en este camino y termine como terminan muchos, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que nos empieza a ocupar desde lo sanitario. Cuando se empiezan este tipo de conductas, sobre todo adictivas, empieza a haber deterioro de la salud. Si bien el inicio es una conducta que al principio parece inofensiva, después en el desarrollo, digamos, de su desenvolvimiento etiopatogénico, patológico, vamos viendo que hay consecuencias y consecuencias importantes respecto al bienestar y a la salud de ese sujeto. Entonces ya lo estamos mirando como una entidad que necesita diagnóstico, que necesita pronóstico, tratamiento, como te estaba esclareciendo al comienzo con respecto a lo que es la salud mental. Igualmente nos está costando lidiar, tanto para el paciente sufriente como para el entorno familiar, como para el ciudadano común, con respecto a lo que es identificar a los trastornos de la salud mental como un trastorno más, como una enfermedad más. Porque al paciente que tiene algún problema de salud mental propiamente dicho, dice, bueno, va al psiquiatra porque está loco, tiene que ir al loquero. Estos son términos vulgares. Que sí, se escucha mucho decir eso a la gente, ¿no? Entonces tengo miedo yo de ir... O yo no voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco. Exactamente. Bueno, muchas veces en esta sociedad que te digo que estamos estructurando, evitar una consulta temprana nos puede llegar a llevar a la locura. O sea, justamente el que consulta es el que menos probabilidad tiene de volverse loco, que aquel escapa de esta situación porque ya se estigmatiza o se autodictamina como loco por una simple consulta. Por eso te decía que es un problema común, como decía yo también, me voy a revisar la boca periódicamente o me voy a revisar con el cardiólogo o antes de hacer un deporte me hago un estudio de salud. Exacto, un electro, un análisis. Exacto. Y generalmente para los que trabajan saben que pasan por un espacio de lo que es un apto psicofísico, no solo lo físico, sino lo psíquico también se involucra. Bueno, eso es lo que quiero decir. A nosotros nos falta empezar a concientizarnos un poco más que nuestro aparato psíquico, nuestra mente, existe como una entidad que requiere también de controles, que puede descompensarse, que puede generar algún tipo de trastorno en nuestra salud integral, empezando desde lo mental, ¿no? Y si vamos a un ejemplo, sin ir más lejos, el tema del estrés, que bueno, la gente hasta que no el estrés produce estragos en su salud, no va al médico o no se da cuenta que realmente esa parte es la que está afectando, digamos, su vida, ¿no?
en cierto punto, porque el estrés hoy por hoy produce infartos, colesterol alto, hipertensión, un montón de factores que hacen que la salud se deteriore. Claro, ahí es donde se puede verificar más lo que es el organismo biopsicosocial del que estamos hablando, porque desde un entorno social es donde también te comentaba hace un tiempo, estamos favoreciendo lo que es el vivir estresado, ¿no? O sea, por una serie de exigencias, que por ahí también con la demasiada tecnología evitamos también el contacto humano más cálido. Todas estas cosas nos van haciendo como elevando, digamos, este nivel de estrés desde lo social. Después, desde lo psíquico también, o sea, todo cómo acelero yo mis pensamientos en relación a mis pretensiones extremas debido a no descontextualizar de esta sociedad exigente. Y bueno, con estos pensamientos, esta estructura psicoemocional, voy impactando a mi organismo. Entonces, como vos dijiste, que hay alteraciones en el corazón, en la alimentación, porque empiezo a cambiar mi tipo de alimentación y bueno, voy sumando patologías. Por ejemplo, el estrés sí es un exponente de lo que es la afección desde un concepto biopsicosocial. Nosotros desde la salud mental no podemos evadir lo que es la integración entre lo mental y lo físico. Claro. Por ahí desde lo físico, empezando como médica al comienzo, es más fácil e incluso reducir el sujeto al órgano, ¿no? Y decir, uy, mirá, el hígado que está allá internado, ni siquiera, pero desde lo mental es más difícil. O sea, de alguna manera tratamos de tener presente el organismo que está sufriendo a nivel mental. Y muchas veces... ¿Qué hay de cierto, por algunas teorías, que nosotros debemos, digamos, tener el control de nosotros mismos? ¿Esto significa que la mente controla nuestro cuerpo? No, o sea, de lo que hablamos es de una integración. Claro. Digamos, o sea, se autorregulan, digamos, no podríamos decir... Van de la mano. Claro, exactamente, es como se habla más de lo que es unidad, de lo que es sistema. O sea, estar interrelacionado el pensamiento con... Pero, por ejemplo, yo me refiero a que si yo tengo un pensamiento negativo todo el tiempo, va a ser así. Ahora, si yo pienso en positivo y trato de buscar, digamos, la solución a algún problema y no siempre lo malo, lo negativo, o sea, todo eso tiene que ver eso te conforma, con la conducta. Claro, o sea, mi posibilidad de encauzar mi pensamiento y mis conductas hacia todo lo que es más óptimo y saludable, obviamente que me va a resultar en una mejoría en lo que sea, en lo que venga. Hasta si yo de repente tengo un diagnóstico orgánico grave, mi actitud, mi pensamiento frente a esa situación me va a llevar hacia un mejor destino, a que si me anoto, digamos, en todo lo que es el polo negativo, la depresión, depresivo, claro. Obviamente, bueno, eso influye. No sé si querías agregar algo más con respecto a esto, si no pasamos un poquito al tema de las drogas ilegales. Está bien. Mucho se habla de, bueno, en otros países ya la marihuana, que es, está, digamos, autorizada, nosotros en la Argentina no es legal, y sabemos que hay muchos chicos que la consumen porque de hecho no podemos estar con los ojos tapados, sabemos que es así. ¿Qué efectos causa la marihuana? Hablamos de marihuana sola, sin ningún otro componente en el sujeto. Sí, lo que es importante saber de esto, que nosotros lo llamamos como sustancias psicoactivas, digamos. Tienen su injerencia, digamos, a nivel de los neurotransmisores a nivel cerebral. La marihuana generalmente se consume con una intención de alucinar un poco, de sedar, depende también cada sujeto el efecto buscado, ¿no? Lo que sí es importante de reconocer es esto, que introducir este tipo de sustancias en nuestro organismo ya va generando el principio de una alteración. O sea, nosotros generalmente cuando se empieza con el consumo no se dice, no, a mí no me hace nada, no me pasa nada, malo, ¿no? O sea, realmente hay alguna sensación de placer, de bienestar, pero después en el devenir del tiempo sí, ya empieza a gestarse todo lo que son los componentes que esta situación que nos lleva a lo que es la adicción, con el principio básico que es que empieza el organismo a tener cierta tolerancia
hacia esa sustancia, entonces ya la misma cantidad de exactamente. Esto es lo que más nos interesa en sí de todas las sustancias que van teniendo en nosotros una convocatoria sobre lo que es la dependencia y la adicción. Si vos comenzás con la marihuana, ¿podés seguir con otras sustancias o no? ¿Podés manejarlo? Sí, claro, empezamos, por eso es importante empezar a detectar también incluso la conducta en relación a lo que es la dependencia, porque ya empiezo a gestar dependencia como estructura conductual, digamos. Entonces yo ya dependo de la sustancia o después dependo de que me diga esta persona qué hacer, qué no hacer. Y bueno, obviamente que cada persona y cada sustancia va generando un tipo de efecto en este sentido, desde lo que es tolerancia, de lo que es dependencia, y esto es lo que nosotros evaluamos al momento de analizar un caso. No todos los casos son iguales. Lo que sí podemos generalizar es que empezar a relacionarme con sustancias, dándole un sentido muy personal a esta relación, ya me va abriendo la puerta a lo que es enfatizar una conducta patológica en relación al consumo de esa sustancia. Lo que hay que saber en principio es que nosotros lo que trabajamos es la conducta adictiva en sí mismo, indistintamente de qué sustancia esté en juego. Sí, desde lo sanitario. Por ahí tiene injerencia desde lo comercial, los que trabajan, digamos, no es lo mismo, hablando de la legalización de la marihuana, por ejemplo. Nosotros como salud no nos interesa mucho en sí mismo si se legaliza o no la sustancia. Porque es lo mismo que el cigarrillo. Está legalizado y sin embargo es una droga. El cigarrillo, el alcohol, incluso la cocaína también tiene un uso médico, si se quiere, o empezó con esas intenciones y después, digamos, para lo que es anestesia. Y hay medicamentos que nosotros trabajamos de la salud mental que también, de acuerdo a cómo le pegue al sujeto, como suele decirse vulgarmente, se transforma también en una sustancia de adicción. Lo que a nosotros nos interesa es trabajar justamente este mecanismo por el cual yo entro en una relación no favorable para mi persona con una sustancia. Hay algo siempre subyacente que hace que esta persona, tomando contacto con una sustancia, empiece a relacionarse y generando lo que es la tolerancia, la dependencia y por ende la adicción. Claro. Eso es lo que nosotros trabajamos indistintamente de qué sustancia sea. Ajá. Yo creo que sí tiene que ver, por ejemplo, para el que trabaja comercialmente la sustancia, si está legalizada o no en el mercado, la transacción con ese material. Pero a nosotros, digamos, no nos incumbe, no opinamos. Y sé que, por ejemplo, sí se está empezando a valorar lo que es un uso medicinal de la cannabis. Sí, pero, justo te iba a preguntar eso. Sí, sé que se está trabajando, había un curso ahí que quise participar, pero no pude. Lo que sí igual, como enfatizaba recién, por más que se le empiece a dar un uso medicinal, el que lo va a usar abusivamente en la sustancia, la va a seguir usando abusivamente y no como le indica el médico la sustancia, como que nosotros indicamos en ciertos medicamentos un tipo de consumo, después el paciente o el sujeto lo transforma a su manera y ahí esa sustancia dejó de ser medicamento y para pasar a una adicción. Exactamente. Es lo que hablábamos recién. Que a la relación patológica. Una cosa es un tratamiento con una determinada sustancia y otra es ya la adicción, que es el campo en el que ustedes trabajan. Exactamente. Para que la gente entienda más o menos, porque por ahí los chicos dicen, uy, mirá, qué bueno, quieren usar el cannabis para hacer remedios o para curar la salud, entonces quiere decir que no hace mal. Claro. Bueno, ya para darle un cierre a esta nota y a este tema, vamos a aclarar entonces que la persona que consume una determinada sustancia, ya sea por salud, por temas médicos, o bueno, por lo que sea, no le hace mal, entre comillas, hasta que no se convierte en un adicto. Exacto. Eso sería más o menos el concepto para ir redondeando este tema, porque no vaya a ser cosa que algunos piensen que estamos haciendo apología de la marihuana. Simplemente decir eso, ¿no? Que se usa para la medicina como así también para consumo y depende del individuo llegar a una adicción o no. Lo mismo pasa con los medicamentos que se usan habitualmente y que son legales, lo mismo pasa con el alcohol, con el cigarrillo y todo lo demás que habíamos mencionado. Y sin ir más lejos, por ejemplo, si hablamos de adicciones, recordemos que también
entre otros está la adicción al juego, por ejemplo. Claro, hay muchos, O sea, hay muchos. La conducta adictiva, digamos, es lo que es el patrimonio de tratamiento. Y después trabajamos adicto a qué y cómo vamos saliendo de ese estado. Bueno, un mensaje para la comunidad de Catriel. Y bueno, en principio que trabajar sobre el tema de la salud mental es tan bueno como trabajar como cualquier área de la salud, que el que va a una consulta temprana no va porque está loco, que quien tiene algún problema en relación a una sustancia de consumo, tiene que saber que tiene la posibilidad de ser tratado y de mejorar. Y que para eso sí necesitamos mucho de la voluntad personal de cada uno, de acercarse, de comunicar su situación, ya sea personal o tal vez de algún familiar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, de esta forma llegamos al final de nuestro espacio de hoy. Me imagino que todos los temas que se trataron han sido de interés. Cualquier cosa que ustedes necesiten, sacarse alguna duda, pueden acercarse al hospital local y pedir hablar con esta doctora, Ileana Marcatini, que es, como decíamos, médica psiquiatra y encargada del área de salud mental del hospital. Seguramente los va a atender sin ningún tipo de problemas. Ahora sí, vamos a recordar que nuestro espacio se emite por Canal 2, Catriel CCTV, también lo pueden ver por la web, catriel25noticias.com, y también por alasfmcatriel.com.ar. Estamos también en YouTube, no se olviden, así que no pueden dejar de verlo. Ahora sí, gracias a todos ustedes que están acompañándonos todas las semanas, como así también a todo el equipo de Canal 2. Muchísimas gracias a todos. Con un espacio similar nos encontramos la semana que viene. Chao.